Buenos días mis estudiantes. Les habla René Cuervo desde su canal La Física de René. El día de hoy vamos a ver el tema de suma aritmética de vectores. Luego vamos a ver cómo se grafica. En un programa anterior vimos que explicaba qué era un vector y qué podíamos hallar de él. En este vamos a ver cómo se realiza una suma aritmética. Entonces, suma aritmética de vectores en 2D, o sea, en dos dimensiones. Entonces, la teoría nos dice lo siguiente. Tenemos dos vectores, el vector B, que tiene coordenadas en X y tiene coordenadas en Y. Si fuera en 3D, aquí existiría la coordenada o el componente básicamente en Z. Y el vector W, que es igual a WX, componente X, y WY. Los voy a diferenciar de las demás cifras, pues básicamente porque tienen una flecha en la parte superior indicando que son un vector. Adicional a eso, de ellos podemos decir que son 2D porque ambos tienen componente X, componente Y, componente X, componente Y. Pero pues creo que la manera más sencilla es con un ejemplo. ¿Cómo se llegaría a la suma? Entonces decimos B más W, con vector B más el vector W. Abro corchete. La primera componente es la suma de X con X. Entonces, BX más WX. Coma. Y la componente Y es sumando las dos componentes Y de cada vector. Componente Y del vector B más la componente Y del vector W. Y esto es lo que nosotros llamaríamos vector resultante. Por ejemplo, voy a sumar dos vectores. El vector A, que tiene las siguientes coordenadas. 3, 4. Y el vector B, que tiene las coordenadas menos 6, 2. Entonces tenemos dos vectores en dos dimensiones. Y lo que vamos a hallar es A más B. A más B es igual. Y vamos a hacer todo el proceso que nos dice acá cómo se debe realizar. Bastante sencillo, que es, abro corchete, paréntesis, la componente X de 3, que es esta, y la componente X de B, que es esta, la sumo. Entonces queda 3 más menos 6. Observen que cada componente siempre tiene su signo. Cierro paréntesis, coma, al otro lado. La componente Y, 4, más la componente Y de B, que es 2. Y esto nos lleva al vector resultante. El vector resultante, que es igual. En X es 3 más menos 6, eso nos daría menos 3. Y en Y, 4 más 2, que eso nos daría 6. Cierro corchete y ya tenemos nuestras componentes. Como vimos en el video anterior, ya si tengo las componentes, yo puedo hallar por medio de Pitágoras la magnitud. Entonces, la magnitud de ese vector se halla de la siguiente manera. Entonces, recuerden que con magnitud vamos a colocar dos líneas paralelas y esto es igual a la componente x al cuadrado más la componente y elevada al cuadrado. Igual. La componente x es menos 3 elevado al cuadrado más la componente y, que es 6 elevado al cuadrado. Igual, menos 3 al cuadrado es 9 más 6 al cuadrado 36. Y esto es raíz de 45
y la raíz de 45 es aproximadamente 6,7. Entonces la raíz de 45, 6,7, y con esto ya sabemos cuál es la magnitud del vector. Y por último, la otra característica de los vectores, que es la dirección, la llamamos hallar es el ángulo. Entonces usamos la función trigonométrica arco tangente de la componente y sobre la componente x. Resolvemos. Igual, arco tangente de el valor en y, que es 6, sobre el valor en x, que es menos 3. En la calculadora esto nos daría, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Sí, tangente de 6 dividido entre negativo 3, cierro paréntesis, igual, y esto nos da un ángulo de menos 63,4. Es igual, menos 63,4 grados. Y este es un valor aproximado. Ya vamos a ver qué significa este negativo. Entonces, ya tenemos todos los datos. Hicimos las componentes del vector, la magnitud del vector y el ángulo. Ahora voy a mirar cómo se ve esto en una gráfica. Entonces, en la gráfica voy a trazar primero un plano cartesiano XY de la siguiente manera. Entonces, voy a colocar aquí mi plano cartesiano. Sabemos que aquí está y positivo, acá está y negativo, aquí está x positivo y aquí queda x negativo. Los datos, aquí hay 1, puede ser menos 1, menos 3, menos 5, hacia arriba 2, 4, 6. Con esto vamos a poder graficar lo que tenemos acá. ¿Qué significa este menos 3? Menos 3 en x, que va hacia el lado negativo. O sea que ya vinimos a llegar a este punto. Y 6 en y, como es positivo, va hacia arriba. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y llegamos hasta 6. Nuestro vector resultante tiene origen en el punto 0, 0 y se traza una línea desde las coordenadas menos 3, 6, que son las que hallamos acá, hasta el punto 0, 0. Y como sabemos es una flecha, no se traza un segmento de recta sino una flecha. Y esto es lo que nosotros llamamos vector resultante. Ahora, quiero mostrarles que este vector resultante está compuesto por dos vectores, uno en x, que es este sería el vector x, y otro en y, que es este. Este sería el vector y. Y al final forma un triángulo rectángulo. De ese triángulo rectángulo nosotros conocemos los catetos, que el cateto x vale menos 3 y el cateto y vale 6. Y esta magnitud, que es la que acabamos de hallar, vale 6,7. Esto vale 6, esto vale menos 3 y esto vale 6,7. Y este ángulo, si se dan cuenta, es negativo. Esto significa lo siguiente. Recuerden que el eje X es la horizontal, por lo tanto, este ángulo se mide a favor de las manecillas del reloj, tomando como referencia el centro del eje de coordenadas. Si va a favor de las manecillas del reloj, por eso nos da negativo. Y le decimos que es menos 63,4 grados. Con eso completamos nuestro ejemplo. Yo les agradezco, estaré pendiente a cualquier sugerencia y nos veremos en un próximo video. Muchísimas gracias.